Imaginen esto. La lluvia cae con fuerza sobre el patio del Palacio de Buckingham. Una reina consorte permanece de pie frente a las puertas, completamente empapada, observando cómo se cierran delante de ella, sin personal, sin un coche esperándola, sin dignidad que le quede para aferrarse. Y, según fuentes internas, la pregunta que supuestamente gritaba hacia la tormenta no era ¿por qué me están haciendo esto? Era algo más parecido a ¿por qué no funcionó? Dos preguntas completamente diferentes. Y al final de este video, entenderán exactamente por qué esa distinción importa y por qué la persona que supuestamente la dejó en aquel patio fue la integrante de la realeza que nadie esperaba. Esta es la historia de la reina Camilla, una enfermedad presuntamente fabricada, y la cuñada que supuestamente la descubrió utilizando nada más que un teléfono, una sospecha y 50 años de prestar atención. Y lo que hace que esta historia resulte tan inquietante, según los observadores de la realeza que la han seguido de cerca, no es solamente el supuesto plan, es lo normal que parecía todo desde fuera, mientras supuestamente estaba ocurriendo. No hubo gritos, no hubo escenas públicas, no hubo titulares que insinuaran que algo estaba mal, solo una reina consorte que supuestamente parecía cansada en algunas fotografías, un rey que parecía un poco más distraído de lo habitual en determinados compromisos y una familia que, al menos en apariencia, parecía funcionar exactamente como siempre. Según las fuentes internas, precisamente eso fue lo que permitió que el supuesto plan funcionara durante tanto tiempo. Así que, antes de entrar en materia, si eres nuevo aquí, este es el lugar donde analizamos las supuestas luchas de poder dentro de la realeza, capa por capa. Suscríbete, porque realmente ayuda a que este canal siga contando estas historias. Ahora retrocedamos, porque nada de esto tiene sentido hasta entender dónde comenzó realmente. Según los informes, todo comenzó con dinero. No con joyas, no con títulos, con dinero. El rey Carlos III, según múltiples fuentes del palacio, habría estado planeando discretamente una importante reforma de la manera en que la Casa Real gestiona sus finanzas, específicamente el Privy Purse. Para quienes no estén familiarizados con el término, se trata del mecanismo que supuestamente controla los ingresos privados del monarca, cubre los gastos cotidianos y funciona como la columna financiera de toda la institución. Quien lo administra no solo maneja números, decide quién recibe financiación y quién queda discretamente fuera. Eso es poder real, del tipo que nunca aparece en los titulares, pero que determina lo que ocurre entre bastidores. Y según los informes, el rey Carlos quería que su hermana lo administrara, la princesa Ana. Si conoces algo sobre la reputación de Ana, esa decisión tiene sentido inmediatamente. Según casi todos los relatos públicos, es una de las integrantes de la familia real más disciplinadas. No tiene paciencia para el despilfarro, no está interesada en los excesos. Supuestamente completa más compromisos oficiales en un solo año que casi cualquier otro miembro de la familia. No persigue los focos, simplemente trabaja. Así que cuando Carlos supuestamente observó una casa real costosa y sobredimensionada y quiso que alguien la reorganizara, darle el trabajo a Ana no solo era lógico, parecía obvio. Aquí es donde las cosas se complican, porque, según fuentes internas, aquella decisión no se limitó a generar rumores discretos por los pasillos del palacio. Supuestamente golpeó a Camilla como una amenaza directa, no una amenaza simbólica, una amenaza real. Varias fuentes describen su reacción como algo mucho más fuerte que un simple desacuerdo. Supuestamente, lo vio como una amenaza existencial. Si Ana controlaba las finanzas, gran parte de la influencia silenciosa que Camilla habría construido durante años dentro de la Casa Real desaparecería prácticamente de la noche a la mañana. Y no se trataba únicamente de dinero. Según estos relatos, había algo más profundo detrás, algo parecido al resentimiento. Según los informes, Carlos confía en Ana como se confía en alguien que nunca te ha decepcionado durante 50 años. Ese tipo de confianza no se puede exigir. Tiene que ganarse lentamente, sin pedir reconocimiento.
Camilla, en cambio, había pasado casi 2 décadas luchando por encontrar su propio lugar dentro de una institución que no siempre le había abierto las puertas fácilmente. Así que cuando ese tipo particular de confianza recayó sobre Ana, algo supuestamente cambió en Camilla. Primero en silencio. Después, no tanto. Para comprender realmente por qué esta supuesta ruptura habría sido tan profunda, hay que entender el panorama completo de lo que Camilla supuestamente pasó casi 20 años construyendo. Su entrada en la vida real nunca fue sencilla. Entró en el ojo público cargando con el peso de un escándalo que precedía a su matrimonio por décadas, y se le reconoce ampliamente, incluso entre sus críticos, haber reconstruido su imagen poco a poco, únicamente mediante perseverancia, apariciones públicas cuidadosamente seleccionadas, trabajo constante en organizaciones benéficas, una acumulación lenta y poco glamorosa de buena voluntad que finalmente le permitió convertirse en reina consorte con mucha menos resistencia de la que la mayoría había previsto una generación antes. Así que imaginen la posición en la que supuestamente se encontraba. 20 años de reconstrucción silenciosa y deliberada, y una sola decisión administrativa, amenazando con deshacer una parte importante de todo aquello en una sola tarde. Según quienes conocen las dinámicas internas de la familia, ese tipo de presión acumulada durante años puede empujar a las personas a tomar decisiones que normalmente jamás considerarían, especialmente cuando creen, con razón o sin ella, que tienen mucho más que perder de lo que los demás pueden imaginar. También existe una historia más silenciosa que vale la pena conocer. Camilla y Ana nunca han sido especialmente cercanas. Sus interacciones públicas siempre han parecido cordiales, profesionales y distantes. Ana, según quienes la conocen, nunca ha sido de las personas que expresan públicamente opiniones sobre dinámicas familiares que considera asuntos privados. Durante años, supuestamente mantuvo para sí cualquier opinión personal que pudiera tener. Pero la moderación no es lo mismo que aprobación. Y cuando el Privy Purse llegó a su escritorio, las fuentes internas sugieren que Ana no lo interpretó como una medida contra Camilla. Lo vio como el siguiente trabajo que tenía delante, de la misma manera en que ha afrontado prácticamente todas sus responsabilidades durante más de 5 décadas. Según este relato, fue Camilla quien interpretó algo mucho más siniestro en aquella decisión, y fue esa reacción, supuestamente, la que convirtió una reorganización administrativa rutinaria en una crisis de sucesión entre las paredes del palacio. Ahora viene el detalle que debería hacerte prestar mucha atención. Si Camilla realmente estuviera experimentando un deterioro progresivo de su salud mental debido a años de presión pública, esperarías exactamente eso. Un deterioro lento. Meses, quizá años, de pequeñas señales visibles. Personal que comenzara a notar discretos cambios. Una agenda reducida aquí, un compromiso cancelado allá. Así es como normalmente se manifiesta un deterioro orgánico, según quienes estudian estos patrones. Pero supuestamente, eso no fue lo que ocurrió. En cambio, su repentino y dramático empeoramiento habría coincidido casi perfectamente con el momento exacto en que se enteró del plan de Carlos para Ana. Piénsenlo durante un segundo. Una crisis que se desarrolla gradualmente durante años no se parece en nada a una crisis que aparece de la noche a la mañana, justo el mismo día en que llega una noticia no deseada. Un patrón apunta hacia una enfermedad. El otro, según varias fuentes internas, apunta hacia algo completamente diferente. Un plan. Entonces, ¿cuál habría sido el supuesto plan? Según fuentes del palacio, era calculado y específico. Supuestamente Camilla contactó a un médico privado con sede en Chelsea, y la petición no era una simple nota médica. Según el relato, pidió un expediente médico completo, un informe de apariencia oficial que diagnosticara agotamiento mental severo y depresión mayor. El tipo de documento capaz de hacer que un esposo se detenga en seco. El tipo de documento que podría hacer que un rey pausara toda una reforma institucional simplemente para asegurarse de que su esposa estaba bien. Quiero ser preciso aquí, porque esta es una acusación seria,
y merece ser tratada exactamente como lo que es: una alegación, no un hecho confirmado. Según fuentes internas, la acusación sostiene que Camilla contactó directamente con este médico, le pidió atribuir su estado a una presión pública implacable y supuestamente le ofreció una compensación económica a cambio de lo que equivaldría a un diagnóstico falsificado. Nada de esto ha sido confirmado por el Palacio. Nada de ello ha pasado por ningún canal oficial. Pero si fuera cierto, esto dejaría de ser una historia sobre alguien exagerando sus síntomas. Se convertiría en un supuesto esfuerzo coordinado para manipular la compasión de un rey. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque aquí es donde la historia se vuelve realmente incómoda. Una vez que Camilla supuestamente tuvo en sus manos aquel informe falsificado, habría comenzado a presentarse ante Carlos de una manera muy específica, demacrada, con el rostro agotado, con ojos cansados que parecían contar una historia antes de que pronunciara una sola palabra. Según fuentes internas, hubo lágrimas, hubo súplicas, una actuación que, si las acusaciones fueran ciertas, habría sido diseñada para parecer vulnerabilidad, mientras funcionaba más bien como una estrategia. Y supuestamente presentó su argumento de una forma casi imposible de rechazar a primera vista. Según el relato, le dijo que si le entregaba el control del Privy Purse en lugar de a Ana, eso le daría un propósito. La ayudaría a recuperarse. Sería exactamente la motivación que necesitaba para superar una enfermedad para la cual, según esta versión, habría fabricado las pruebas desde el principio. Piénsenlo. Si las acusaciones fueran ciertas, sería una forma de manipulación muy específica y deliberada. Tomar algo que parece una debilidad y transformarlo silenciosamente en una exigencia de poder. Según este relato, no estaba simplemente pidiendo a su esposo que redujera el ritmo. Supuestamente le estaba pidiendo que revocara toda la decisión y le entregara exactamente la autoridad que ya había prometido a su hermana. Y utilizó su salud, o la apariencia de su salud, como instrumento de presión. Durante un tiempo, según fuentes internas, supuestamente funcionó. Carlos habría comenzado a dudar. Veía a una esposa que parecía realmente agotada. Tenía en sus manos un informe médico formal que parecía confirmar lo que sus propios ojos le estaban diciendo. Supuestamente, se encontraba dividido entre una decisión que consideraba correcta para la institución y el instinto de proteger a la persona con quien había construido una vida. No es una posición sencilla para nadie. Y, según esta versión de los acontecimientos, Camilla sabía exactamente cómo utilizarla. También habría existido una dimensión pública de todo esto, que la mayoría de los observadores casuales, supuestamente, no detectó en aquel momento. Durante las semanas en que todo esto habría ocurrido a puerta cerrada, Camilla continuó apareciendo en compromisos programados. Y, según quienes revisaron posteriormente las imágenes de aquel periodo, algunas de esas apariciones parecían diferentes una vez que supuestamente se conoció el panorama completo. En varios eventos, habría estado inusualmente apagada. Su habitual cercanía con las multitudes habría sido reemplazada por una actitud más contenida y cuidadosa. En aquel momento, los comentaristas reales atribuyeron en gran medida aquello al supuesto agotamiento, exactamente como habría requerido el relato. Pero, mirando atrás, según fuentes familiarizadas con la supuesta cronología, esas mismas apariciones parecían menos síntomas de un verdadero sufrimiento, y más la imagen de una mujer reservando sus energías para la actuación que realmente importaba, la que ocurría en privado, frente a su esposo. Supuestamente hubo un compromiso específico, una visita benéfica que recibió una cobertura mediática moderada en aquel momento, donde los fotógrafos captaron un breve momento desprevenido entre Camilla y un miembro de su personal privado, justo fuera de cámara. Según quienes han revisado posteriormente las imágenes, su expresión en aquel momento sin posar no mostraba ninguno de los signos de agotamiento que supuestamente había mostrado minutos antes frente a las cámaras. Supuestamente cambió casi de inmediato cuando creyó que nadie estaba mirando. Por sí solo, ese detalle demuestra muy poco.
Todos tenemos momentos buenos y malos, y eso no significa necesariamente que haya algo siniestro detrás. Pero, según las fuentes que intentaron reconstruir el panorama general, es exactamente el tipo de pequeña inconsistencia que, una vez que conoces lo que supuestamente ocurría entre bastidores, resulta difícil dejar de ver. Pero entonces, supuestamente, fue demasiado lejos. Porque Camilla no se habría detenido en pedir el control del Privy Purse. Según la acusación, también habría exigido un compromiso escrito que transfiriera una parte de la colección simbólica de joyas de la difunta reina Isabel II, no solamente para ella, sino también para sus hijos de su matrimonio anterior. Deténganse ahí, porque este es el detalle que supuestamente deshace todo. Esas no son simples joyas. Según historiadores reales, esas piezas poseen un peso institucional relacionado con la propia monarquía. Y el hecho de que esta exigencia supuestamente surgiera en medio de una conversación presentada como una cuestión de recuperación de salud mental dice mucho sobre lo que, según este relato, realmente se estaba buscando. Hazte la pregunta obvia. Si el objetivo era recuperarse, ¿por qué aparecen las joyas en la conversación? ¿Por qué un compromiso escrito sobre herencia se vuelve repentinamente urgente en medio de una crisis de salud? ¿Por qué habría que establecer garantías financieras para hijos de un matrimonio anterior, mientras alguien supuestamente está demasiado frágil para funcionar? Eso no es lo que ayuda a alguien a recuperarse de una depresión. Según los críticos de este relato, esas son las cosas que ayudan a consolidar poder a largo plazo. Y esa contradicción fue precisamente lo que, según los informes, un miembro particular de la familia comenzó a notar. La princesa Ana no deja pasar los detalles. Eso no es un halago. Es una reputación ganada durante 5 décadas de vida pública. Según fuentes internas, comenzó a sentir que algo no cuadraba. Supuestamente detectó un patrón. Cada vez que Carlos salía de su despacho, Camilla supuestamente sacaba inmediatamente su teléfono y comenzaba a hablar en un tono bajo y deliberado. Y según quienes conocen las acusaciones, aquel tono no coincidía con el de una mujer que supuestamente estaba derrumbándose debido a un agotamiento mental severo. Sonaba, según el relato, demasiado concentrada, demasiado calculadora, demasiado en control. Así que Ana hizo algo muy directo. Supuestamente organizó que un miembro de confianza del personal se incorporara al equipo de limpieza encargado de las dependencias privadas de Camilla. No por un supuesto instinto dramático de espionaje, según las fuentes internas, sino porque habría aprendido durante décadas dentro de esta institución que la verdad rara vez aparece a través de los canales oficiales. A menudo surge de las personas que se mueven silenciosamente por el fondo de cada habitación, aquellas que todos los demás olvidan que están allí. Vale la pena detenerse en este detalle, porque quienes conocen cómo funcionan realmente las grandes casas reales en el día a día, afirman que el personal doméstico ve mucho más de lo que la mayoría imagina. Está presente durante momentos sin vigilancia. Escucha conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos. Nota en qué habitaciones alguien permanece y cuáles evita, qué visitantes entran y salen sin registro oficial, y qué rutinas cambian repentinamente sin explicación. La discreción forma parte del trabajo. Pero Ana supuestamente entendió algo que, aparentemente, Camilla pasó por alto en este supuesto escenario. La lealtad del personal no se debe automáticamente a quien tenga un rango superior dentro de la jerarquía familiar. Según quienes han trabajado dentro de estas casas, muchas veces esa lealtad pertenece a quien realmente la ha ganado mediante años de trato digno. Y, según la mayoría de los relatos, Ana llevaba décadas ganándose precisamente esa clase de lealtad silenciosa. Ese miembro del personal supuestamente documentó mediante fotografías parte de lo que aparecía en el teléfono de Camilla durante una tarea rutinaria: registros de llamadas, intercambios de mensajes, marcas de tiempo que parecían contar su propia historia. Según el relato, lo que Ana encontró no fue una única prueba devastadora, sino un patrón construido durante varias semanas. El mismo nombre del médico relacionado con la documentación médica. El mismo número apareciendo una y otra vez,
siempre en momentos extrañamente específicos, poco después de que Carlos supuestamente abandonara una habitación. Mensajes haciendo referencia a horarios, reuniones y algo descrito vagamente como el acuerdo. Nada de aquello, tomado individualmente, demostraba algo de forma concluyente. Pero según quienes conocen la manera en que supuestamente trabaja Ana, ella nunca ha necesitado una única prueba definitiva. Construye una imagen completa a partir de pequeños detalles coherentes. El mismo enfoque metódico que habría aplicado durante décadas a sus propiedades y a su agenda. En ese momento, supuestamente Ana no esperó permiso. No entró en el despacho de su hermano con una historia incompleta. Según el relato, fue directamente a la clínica del médico, sin avisar y sin informar al equipo de comunicaciones del palacio, sin las capas de planificación que normalmente rodean cualquier aparición real. Según las fuentes internas, quería el elemento sorpresa. Quería observar su reacción antes de que tuviera tiempo de preparar una defensa. Y aquí es donde la historia supuestamente pasa de la sospecha a la confirmación. Confrontado directamente y enfrentado a las pruebas que Ana había recopilado, el médico supuestamente se quebró. Según el relato, confirmó que el diagnóstico había sido fabricado a petición de Camilla y que le habían ofrecido dinero a cambio de producirlo. De nuevo, nada de esto ha pasado por ningún canal oficial. Se trata de una supuesta confesión descrita por terceros y debe recibirse con el debido escepticismo. Pero si fuera cierto, habría cambiado todo para Ana. Ya no tendría únicamente una sospecha. Tendría un testigo vivo, pruebas fotográficas y algo cercano a una admisión que relacionaba directamente el supuesto diagnóstico falsificado con Camilla. Supuestamente llevó todo directamente a su hermano. Pero antes de hacerlo, según una versión de esta historia que circuló entre fuentes internas, hubo un movimiento más. Una confrontación que aparentemente nadie más en el palacio presenció. Ana, según este relato, no fue directamente con Carlos en cuanto salió de la clínica. Primero habría ido con Camilla, no para acusarla abiertamente. Todavía no. Supuestamente quería darle una oportunidad para explicar lo ocurrido. Una última oportunidad para confesar antes de que las pruebas hablaran por ella. Según las fuentes internas, el intercambio fue breve y, aparentemente, tenso. Ana supuestamente expuso en términos generales lo que había descubierto: el médico, los registros telefónicos, el patrón que llevaba semanas desarrollándose. Y la supuesta respuesta de Camilla fue, según esta versión, el detalle que convenció a Ana de que ya no quedaba nada que salvar. No lo habría negado directamente, no se habría derrumbado ni habría ofrecido una explicación. En cambio, supuestamente, intentó negociar. Habría sugerido que todo lo que Ana había encontrado podía permanecer en privado, que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las dos, uno que no tendría por qué involucrar a Carlos. Ese único momento, si ocurrió como lo describen las fuentes, dice muchísimo sobre lo que supuestamente ocurría bajo la superficie. Una mujer que realmente estuviera sufriendo un agotamiento mental severo y se enfrentara a pruebas de que alguien finalmente había descubierto la verdad, probablemente reaccionaría con confusión, angustia o negación motivada por el miedo. Lo que supuestamente hizo Camilla fue cambiar inmediatamente hacia la negociación. Tranquila, transaccional, buscando una salida que protegiera su posición en lugar de la verdad. Y según las fuentes internas, ese fue el momento en que Ana dejó de verlo como algo que podía resolverse discretamente entre dos mujeres en un pasillo. En su mente, se convirtió en algo que tenía que llegar directamente al rey y al consejo, sin demora. Supuestamente le dijo exactamente eso a Camilla antes de marcharse, y después, según el relato, fue directamente al despacho de su hermano. Imaginen ser Carlos en ese momento, si todo esto llegara a confirmarse. Semanas preocupado genuinamente por el bienestar de su esposa. Semanas reconsiderando discretamente una importante decisión estructural porque quería apoyarla durante algo que creía real. Y entonces su hermana entra en su despacho y pone delante de él un conjunto completo de pruebas
que sugieren que todo había sido preparado desde el principio. Eso no solo afecta una decisión. Según quienes conocen las dinámicas de la realeza, atraviesa directamente un matrimonio. Según los informes, Ana lo expuso metódicamente. Los indicadores supuestamente falsificados, las supuestas negociaciones con el médico, el acuerdo financiero que habría asegurado su cooperación, la afirmación de que la apariencia agotada de Camilla frente al rey habría sido preparada para manipular su compasión en lugar de reflejar un verdadero estado médico. Y después, supuestamente, conectó todo con el panorama general. Camilla no quería recuperarse, quería control. El Privy Purse, las joyas, una vía de herencia garantizada para sus hijos. La crisis de salud, según este relato, habría sido simplemente la herramienta. Carlos supuestamente permaneció en silencio durante un largo momento. Las fuentes internas lo describen visiblemente afectado, y entonces, según la versión, hizo algo que sugiere que comprendió exactamente lo que tenía delante. Convocó una reunión de emergencia del Consejo Real. No una conversación privada a puerta cerrada, una reunión completa, con miembros clave presentes, y Ana, según las fuentes internas, habría llevado al médico como testigo. Según el relato, el médico se presentó ante el Consejo reunido, y supuestamente confirmó todo. Cada supuesto indicador falsificado, uno por uno. Cómo Camilla habría dirigido el proceso desde el principio. El acuerdo financiero realizado a cambio de su cooperación. Con ese testimonio supuestamente registrado, ya no habría quedado una forma significativa de reinterpretarlo. No había otra explicación disponible. Las pruebas, según las fuentes, estaban simplemente sobre la mesa. Según quienes conocen cómo suelen desarrollarse estas reuniones del Consejo a puerta cerrada, la reacción habría sido un silencio controlado y sorprendido, en lugar de indignación. Las reuniones del Consejo Real no suelen ser, según la mayoría de los relatos, escenarios para grandes demostraciones emocionales, incluso cuando el asunto es tan grave. En cambio, las fuentes describen una especie de eficiencia procesal sombría que habría tomado el control casi inmediatamente. Supuestamente se hicieron preguntas al médico de manera metódica para establecer exactamente cómo había comenzado el supuesto acuerdo y cuánto tiempo llevaba en marcha. Se tomaron notas. Y según este relato, cuando el médico terminó de hablar, aparentemente ya no quedaba debate sobre lo que había ocurrido. Solo quedaba decidir qué hacer a continuación. Entonces Carlos supuestamente emitió su decisión. Todas las consideraciones previas relacionadas con la autoridad ampliada de Camilla fueron revocadas inmediatamente. Se le habría retirado el control sobre recursos de la Casa Real, presupuestos internos y asuntos financieros. Según el relato, todos los privilegios relacionados con las finanzas reales o la herencia fueron retirados en el acto. Y después, fue aún más lejos. Supuestamente ordenó que Camilla fuera retirada del Palacio de Buckingham esa misma noche. Eso, si fuera cierto, sería una escalada extraordinaria. No un periodo de enfriamiento, no una separación discreta gestionada en privado durante semanas. Según el relato, fue inmediato, oficial. El personal habría recibido instrucciones de llevarlo a cabo sin demora. Camilla, según los informes, habría tenido que recoger sus pertenencias en silencio mientras la lluvia caía con fuerza en el exterior. Y eso nos lleva de nuevo al lugar donde comenzamos. El patio. La lluvia. Camilla supuestamente saliendo mientras la tormenta aumentaba, perdiendo aparentemente la compostura mientras llamaba a Carlos y le preguntaba cómo podía tratarla de esa manera después de tantos años juntos. Pero recuerden lo que dijimos al principio. No habría estado preguntando por qué estaba siendo cruel. Supuestamente estaba preguntando por qué el plan no había funcionado. ¿Por qué todo se había desmoronado en una sola noche? Dos preguntas completamente diferentes. Y cuando colocas lo que supuestamente afirmó junto a lo que supuestamente ocurrió, la contradicción resulta difícil de ignorar. Ella afirmó que estaba agotada por la presión pública. Las pruebas, según las fuentes internas,
supuestamente indican que estaba coordinando activamente con un médico para fabricar precisamente ese diagnóstico. Afirmó que quería recuperarse. Sus supuestas exigencias se centraban en dinero, joyas y seguridad hereditaria a largo plazo. Afirmó que era demasiado frágil para soportar una presión continua, pero, según este relato, al mismo tiempo estaría ejecutando una estrategia de varios pasos que requería concentración constante, secreto y una sincronización precisa. Eso no es consistente con una verdadera crisis de salud. Según los críticos de su supuesto comportamiento, ese patrón es mucho más compatible con un intento calculado de obtener poder. Y presentarlo como una crisis de salud lo haría aún peor, porque significaría explotar exactamente la compasión que Carlos intentaba ofrecerle. Convertir la empatía en un arma. Aquí está la parte de esta historia que merece atención completamente separada del drama del palacio. La princesa Ana no tenía por qué hacer nada de esto. Podría haberse quedado callada. Según la mayoría de los relatos públicos, no tenía ninguna obligación de investigar las afirmaciones médicas privadas de su cuñada ni sus llamadas telefónicas privadas. Pero supuestamente notó que algo no estaba bien y actuó. Y la razón por la que pudo actuar se reduce a algo casi vergonzosamente sencillo. Prestó atención. Las llamadas secretas, los horarios sospechosos, la diferencia entre la presentación pública de Camilla y su supuesto comportamiento privado. Según este relato, esos detalles fueron los que descubrieron la verdad. No una confrontación dramática. Atención silenciosa y constante a pequeñas inconsistencias que la mayoría de las personas simplemente habría pasado por alto. Entonces, ¿cuál es la lección más profunda, si siquiera una parte de esto fuera cierta? La transparencia importa. No solo en instituciones enormes como la monarquía, también en las relaciones, en las familias, en cualquier dinámica donde la confianza sea lo que mantiene todo unido. Cuando alguien pide poder, recursos o control, y lo justifica señalando su propio sufrimiento, vale la pena preguntarse honestamente si ese sufrimiento es genuino o si está siendo utilizado como instrumento de presión. Y cuando alguien evita constantemente preguntas directas o parece llorar en momentos especialmente convenientes, eso no es automáticamente una prueba de vulnerabilidad. A veces, según este patrón, puede ser una señal de estrategia. También está la cuestión de cómo supuestamente reaccionó el resto de la familia cuando la noticia de la reunión del consejo comenzó a extenderse por los círculos del palacio, por muy cuidadosamente que hubiera sido contenida. Según fuentes internas, William fue informado en cuestión de horas, y su reacción habría sido menos de sorpresa y más parecida a una confirmación sombría. Fuentes cercanas a la Casa Real sugieren que llevaba algún tiempo albergando sus propias reservas silenciosas sobre la rapidez con la que Camilla supuestamente había intentado asegurar influencia sobre los recursos familiares, aunque habría mantenido esas reservas para sí mismo por respeto al matrimonio de su padre. Cuando el relato completo supuestamente llegó hasta él, las fuentes describen su reacción como breve, controlada y completamente carente de sorpresa. Kate, según algunos relatos, habría reaccionado de manera más moderada, aunque supuestamente no menos inquieta por los detalles. Según las fuentes, su atención se centró menos en el escándalo en sí, y más en lo que significaría para la manera en que la institución se presenta de ahora en adelante, especialmente considerando el esfuerzo que la familia ha realizado durante los últimos años para proyectar unidad después de un periodo difícil de escrutinio público. Un episodio como este, si alguna vez saliera públicamente a la luz en su totalidad, amenazaría precisamente esa imagen, según quienes conocen sus prioridades. Y después está el propio médico, cuyo destino sigue siendo, según fuentes internas, uno de los elementos más inciertos de toda esta historia. Algunos relatos sugieren que fue discretamente apartado de cualquier función formal relacionada con la atención médica de la familia real y advertido, sin ningún tipo de ambigüedad, sobre las consecuencias de hablar alguna vez de lo sucedido. Otras versiones que circulan entre los observadores de la realeza
sugieren que el asunto se gestionó mediante canales mucho más formales, con representantes legales supuestamente involucrados entre bastidores para garantizar que su silencio no fuera simplemente una cuestión de lealtad, sino una obligación vinculante. Ninguna de las dos versiones ha sido confirmada, y dado el control con el que el palacio maneja la información relacionada con personas externas a la familia, es perfectamente posible que ninguna llegue a verificarse públicamente. Lo que parece consistente en casi todos los relatos, según las fuentes internas, es que desde estos supuestos acontecimientos, el médico no ha aparecido relacionado con ningún compromiso real, declaración o registro público en ninguna capacidad. Si eso refleja una ruptura formal de vínculos o simplemente una coincidencia temporal, es imposible saberlo desde fuera. Pero para una historia construida casi por completo alrededor de detalles que supuestamente nunca debieron salir a la luz, ese silencio particular solo habría añadido más combustible a las especulaciones. También existe un patrón más amplio que merece atención, uno que los historiadores reales han señalado a lo largo de distintas generaciones. Supuestamente, esta monarquía ha sobrevivido durante siglos a luchas internas de poder como esta, mucho antes de Camilla y mucho antes de Ana. Cada generación parece producir su propia versión de exactamente este conflicto. Alguien cercano al trono, que siente que su posición está amenazada y busca control mediante métodos que no pueden sobrevivir cuando salen a la luz. Y según los historiadores, la institución rara vez ha dependido de investigaciones formales para detectar estos momentos antes de que se salgan de control. Casi siempre ha terminado dependiendo de un miembro de la familia con una mirada especialmente atenta, alguien que presta más atención que todos los demás presentes. Ana, en esta versión de la historia, sería simplemente el nombre más reciente de esa larga y poco reconocida tradición. Según las fuentes, no estaría motivada por ambición personal. Ha pasado toda su vida adulta evitando deliberadamente los focos que tantos otros en su posición han perseguido. Sin entrevistas reveladoras, sin buscar el favor de los tabloides. Aparece, cumple con su trabajo y se marcha una y otra vez, durante más de 50 años. Y precisamente esa falta de interés por la gloria personal, según quienes estudian su trayectoria pública, habría sido lo que la convirtió en la persona capaz de observar este supuesto plan con claridad, sin que la ambición personal nublara su juicio. No tenía nada que ganar exponiendo a Camilla. Ningún trono que heredar gracias a ello. Ninguna narrativa que construir a su propio favor. Y precisamente por eso, las pruebas que supuestamente recopiló adquirieron el peso que tuvieron cuando finalmente las puso delante del rey. También existe una pregunta más difícil escondida en todo esto, una que los observadores de la realeza llevan años debatiendo. ¿Qué dice de una institución que la persona encargada de proteger su integridad financiera supuestamente tiene que colocar personal encubierto y recopilar pruebas fotográficas simplemente para confirmar algo que, en teoría, debería ser transparente? Según los críticos de la estructura interna del palacio, todo este episodio sería un síntoma de algo mucho mayor. Una casa real tan llena de tradición y apariencias cuidadosamente gestionadas que incluso una integrante senior de la familia supuestamente sintió que no tenía otra opción que rodear completamente el sistema para llegar a la verdad. Si esa crítica tiene algún fundamento, el verdadero titular quizá ni siquiera sea sobre Camilla. Podría tratarse de lo difícil que aparentemente es para cualquier persona, incluso una princesa con 50 años de experiencia, obtener una respuesta directa dentro del Palacio de Buckingham sin recurrir a medidas extraordinarias. Sea cual sea la parte de este relato que consideres creíble, y sea cual sea la parte que descartes como chismes de palacio adornados, la tensión que existe debajo de todo esto va mucho más allá de una sola familia real. Es la distancia entre apariencia y realidad. Entre lo que alguien afirma necesitar y lo que realmente está pidiendo. Entre una vulnerabilidad genuina y una vulnerabilidad que supuestamente
ha sido construida como herramienta. Esa tensión no es exclusiva de Camilla, Ana o la casa de Windsor. Existe en las salas de juntas. Existe en familias con mucho menos dinero y muchos menos títulos. Existe en cualquier lugar donde alguien tenga suficiente en juego como para considerar difuminar la línea entre lo que es verdad y lo que simplemente resulta útil. Hay un último hilo que vale la pena seguir antes de cerrar esta historia, porque continúa apareciendo en diferentes sectores del comentario real. Según varias fuentes internas, Carlos no ha hecho ninguna referencia pública al estado de Camilla, ninguna declaración, ninguna frase cuidadosamente redactada por el Palacio sobre un periodo de descanso o un cambio temporal en sus compromisos, el tipo de lenguaje suave y ambiguo al que suelen recurrir las instituciones cuando ocurre algo entre bastidores que no quieren que sea examinado demasiado de cerca. Solo silencio. Y dentro de una institución construida casi por completo alrededor de la gestión de las apariencias, ese tipo particular de silencio puede decir más que cualquier declaración. También vale la pena recordar lo poco habitual que es el verdadero silencio cuando se trata de esta familia. Casi todos los acontecimientos importantes relacionados con un miembro senior de la realeza, incluso los menores, terminan generando algún tipo de reconocimiento, ya sea mediante una declaración oficial, una filtración favorable a un medio de confianza o simplemente un cambio en los patrones de compromisos públicos que los corresponsales reales pueden seguir y reportar. La ausencia completa de todo eso en este caso, según fuentes que siguen de cerca a la institución, sería lo suficientemente inusual como para llamar la atención. Un silencio tan absoluto y mantenido durante tanto tiempo no es, según estos relatos, la forma habitual en que el Palacio gestiona asuntos rutinarios. Según varios comentaristas, se parece más a la forma en que el Palacio maneja asuntos que considera realmente peligrosos para su imagen pública. Los comentaristas reales señalan que cuando el Palacio quiere proteger a alguien, incluso en medio de un escándalo auténtico, normalmente se mueve rápidamente para controlar la narrativa. Una breve declaración apelando a la privacidad. Una aparición pública preparada semanas después para proyectar estabilidad. Una entrevista amistosa y previamente aprobada para suavizar la percepción pública. Según los informes, nada de eso habría ocurrido aquí. Y esa ausencia, según varios observadores reales, es precisamente lo que habría alimentado tanta especulación sobre lo que supuestamente ocurrió detrás de aquellas puertas. Si esto fuera simplemente una crisis de salud, la institución tendría todos los incentivos para decirlo claramente y rápidamente, tanto para proteger a Camilla como para generar simpatía pública. El hecho de que supuestamente no haya aparecido una declaración de ese tipo es, para muchos de quienes siguen este asunto de cerca, la señal más fuerte de todas. Después está la cuestión de los hijos, supuestamente mencionados en las exigencias de herencia. Según algunos relatos, no han tenido ninguna participación pública y no existe confirmación de que siquiera fueran conscientes de lo que su madre supuestamente intentaba asegurar en su nombre. Si fuera cierto, eso plantea una pregunta incómoda sobre cuánto daño colateral podría causar un plan de este tipo, si realmente hubiera ocurrido, a personas que nunca pidieron formar parte de él. No está claro si alguna reclamación formal llegará alguna vez a hacerse pública, y, dado el extremo cuidado con el que la monarquía protege asuntos financieros de este tipo, quizá nunca obtengamos una respuesta definitiva. Y después está Ana, cuyo siguiente movimiento supuestamente está siendo observado casi con la misma atención que la supuesta caída de Camilla. Asumirá formalmente el control del Privy Purse como estaba previsto originalmente, ahora con lo que las fuentes describen como la confianza plena e incontestable del rey. ¿O todo este episodio, si alguna vez llega a hacerse público oficialmente, hará que la familia gestione la transición de manera aún más discreta de lo previsto, específicamente para evitar preguntas sobre cómo se produjo? Según algunos comentaristas, la ironía resulta difícil de ignorar. El mismo plan que Camilla supuestamente intentó detener podría terminar avanzando más rápido
y con menos resistencia de lo que jamás habría hecho sin su supuesta interferencia. Porque cualquier confianza que existiera anteriormente para retrasarlo, según los informes, habría desaparecido por completo. Ninguna de estas preguntas tiene todavía respuestas claras, y, dependiendo de cuánto continúe el palacio protegiendo esta historia, quizá nunca lleguen a conocerse oficialmente. Esa es, en muchos sentidos, la naturaleza de este tipo de información. La imagen completa rara vez aparece de una sola vez. Llega en fragmentos, a través de fuentes internas, patrones, y tanto por las cosas que se dicen como por aquellas que permanecen llamativamente sin decirse. También existe una cuestión a largo plazo, relacionada con el legado. Una que, según los historiadores reales, suele sobrevivir durante décadas a cualquier escándalo individual. Las reinas consortes a lo largo de la historia de la monarquía han sido recordadas principalmente por una de dos cosas, según quienes estudian de cerca la institución. Servicio silencioso y constante que reforzó la estabilidad de la corona. O momentos de exceso de poder que, una vez descubiertos, cambiaron permanentemente la manera en que la historia las juzgó, independientemente de todo lo que hubieran conseguido antes o después. Si siquiera una parte de lo que supuestamente ocurrió aquí se mantiene con el paso del tiempo, los historiadores reales sugieren que podría convertirse en uno de esos momentos definitorios, de los que se habla en biografías y documentales décadas después, mucho tiempo después de que el escándalo inmediato desaparezca de los titulares. No por lo que diría sobre una crisis de salud concreta, sino por lo que supuestamente revelaría sobre hasta dónde estaría dispuesta a llegar una persona para proteger una posición que temía perder. Y existe una ironía más silenciosa debajo de todo esto, una que varios comentaristas han señalado. Si Camilla simplemente hubiera aceptado la transición y permitido que Ana asumiera el control del Privy Purse sin resistencia, la mayoría de los observadores reales coincidirían en que su posición dentro de la familia probablemente habría permanecido segura. El Privy Purse nunca fue, según la mayoría de los relatos, un puesto vinculado a su título o a su posición pública. Era una función administrativa, no una medida de su valor para la institución. Lo que significa que, según esta interpretación de los acontecimientos, todo lo que supuestamente perdió, la confianza, la posición y potencialmente incluso su matrimonio, habría sido sacrificado persiguiendo algo que, en realidad, nunca había representado una amenaza. Si esa interpretación fuera correcta, podría ser el detalle más aleccionador de toda la historia. También plantea una pregunta que vale la pena considerar mucho después de que termine este video. Una que no tiene nada que ver con palacios ni fondos privados. ¿Cuántos conflictos, en familias normales muy alejadas de cualquier trono, siguen exactamente esta misma estructura? Alguien percibe una amenaza que en realidad nunca fue real. Esa amenaza percibida desencadena una respuesta basada en el miedo en lugar de los hechos. Y esa respuesta, si no se controla, termina provocando precisamente la pérdida que la persona supuestamente intentaba evitar. Los escándalos reales suelen parecer lejanos y más grandes que la vida misma, pero según quienes estudian las dinámicas familiares profesionalmente, los mecanismos que supuestamente aparecen aquí resultan incómodamente familiares para casi cualquiera que haya visto cómo el miedo puede imponerse al juicio dentro de una familia. Así que la historia, tal como ha sido descrita por las fuentes internas, es indudablemente dramática. Pero la lección subyacente, si hay alguna que valga la pena extraer, es bastante sencilla. Si un plan requiere fabricar una crisis de salud para conseguir lo que quieres, eso por sí solo debería hacerte preguntarte si realmente tenías derecho a obtenerlo. Y si alguna vez sientes la tentación de manipular a alguien cercano a ti, quizá valga la pena recordar que alguien, en algún lugar, podría estar prestando mucha más atención de la que imaginas. Alguien que nota las inconsistencias. Alguien que sigue el hilo. Alguien que presenta las pruebas cuando más importa. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que ocurrió realmente detrás de los muros del palacio?
Y si crees que los instintos de la princesa Ana fueron correctos desde el principio. Si este análisis logró mantenerte enganchado, suscríbete para más investigaciones profundas sobre las continuas luchas de poder dentro de la familia real, porque siempre existe otra capa en estas historias, y nosotros apenas estamos comenzando. Gracias por ver el video, y nos vemos en el próximo.